Bueno, muy buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, en realidad, como ustedes saben, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es un espacio de articulación en donde participan sector público, sector privado, sociedad civil y en mi caso la posición que tengo es de coordinadora general, que viene a ser una secretaría técnica de esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Quien preside esta comisión es el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly Rodríguez, con quien precisamente analizando la situación que vive nuestro país a la luz de distintas noticias, hechos públicos que han empañado un poco la situación en nuestro país en virtud de hechos de corrupción vinculados al financiamiento ilícito, se ha planteado la necesidad que en este foro se elabore una iniciativa que regule, no solamente orientada a regular no solamente el tema del financiamiento de los partidos políticos, financiamiento público de las campañas de los partidos políticos, sino también que se regule claramente la penalización de los aportes ilícitos. En esa línea yo me permito señalar que desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción existe ya consenso en este momento en que debemos caminar en la línea de penalizar los aportes ilícitos, asegurar el financiamiento público de las campañas de los partidos políticos, y esto por varias razones. Una ciertamente tiene que ver o está ligada a la coyuntura, a lo que ha ocurrido, y como bien señalaba el doctor César Azabache, estamos en un momento crucial en nuestro país, estamos en un punto de no retorno, en una situación sumamente delicada en que no cabe otra opción, en que nuestro país se sume a las tendencias, a las distintas tendencias que apuntan justamente a tener un marco normativo mucho más rígido y riguroso en esta materia. Además de ello, tengo que señalar que, como ustedes saben, nuestro país y como parte de nuestro país, el Congreso también tiene un rol destacado en lo que supone la incorporación a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y en este foro internacional, particularmente en el informe de integridad sobre Perú, la OCDE ha recomendado de manera puntual que se tienen que dar una reforma normativa para efectos de que todo lo relativo a la regulación del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales tenga los dientes suficientes para poder disuadir la violación de estas normas. Entonces, atendiendo también a esta recomendación de la OCDE, en el que plantea que es necesario contar con un mecanismo claro de imposición legal para mejorar la conformidad y generar una disuasión efectiva, es que nosotros estamos trabajando en este momento, haciendo una evaluación casi de la misma manera como lo están haciendo ustedes en este momento, y lo estamos trabajando con un especialista como el doctor Fernando Tuesta. Precisamente hacia el viernes de la próxima semana teníamos convocada una reunión en donde muchos de ustedes están invitados, porque considerábamos necesario que, habida cuenta del consenso que vemos nosotros, que advertimos nosotros, existe en esta comisión, esta importante comisión de Constitución, consideramos que sería bueno sumar los esfuerzos que estamos haciendo desde la CAN, en donde, como ya señalé, participa el sector público, sector privado y la sociedad civil. Ello además con la finalidad de darle un mayor consenso a esta propuesta. Dicho esto, nosotros por escrito alcanzaremos los alcances de manera puntual sobre lo que la CAN considera que debe ser la propuesta en materia de reforma y financiamiento de partidos políticos y penalización de aportes ilícitos, pero sin perjuicio de ello me acompaña aquí el doctor Juan Sánchez,
Él es asesor del Poder Judicial, con él estamos trabajando conjuntamente con el asesor Fernando Tuesta, y él va a dar unos alcances muy puntuales y muy breves, habida la hora también, sobre los lineamientos que nosotros tenemos en esta materia. Gracias, señora Susana Silva. Señor Sánchez, tiene usted el uso de la palabra. Con su venia y la de los congresistas y los aquí presentes, voy a dar unas breves referencias sobre los proyectos de ley, no sin antes repetir solamente cosas muy puntuales y de una forma bastante digerible. Se habló sobre los temas de lavado de activos, corrupción, crimen organizado, grandes males delictivos que tienen que ver mucho con la inseguridad ciudadana, tienen que ver con el atraso del país. En ese sentido, estos se podrían entender como delitos que pueden generar consecuencias negativas y podrían generar otros delitos más. Es decir, estamos ante, de lo que leo de los proyectos de ley, ante una forma de redacción de un delito residual. ¿Qué significa esto? Así como en el ordenamiento penal existen los delitos de falsedad genérica, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, es decir, delitos que tienen una amplia gama de conductas que pueden entrar en él, también son delitos donde la redacción no es tan precisa, no se habla del gerente, no se habla del funcionario, sino que se amplía los contornos. Es una técnica legislativa. También habida cuenta de que la penalidad es mínima en ese tipo de delitos, en los cuales se sanciona conductas donde el bien jurídico no es muy claro, donde el bien jurídico es mínimo, reducido. Les pongo el ejemplo de la negociación incompatible y la colusión. Ustedes saben que en el delito de colusión existe un funcionario y existe un extraneus, un proveedor, que se ponen de acuerdo para defraudar al Estado. ¿Qué pasa si que no hay pruebas de la concertación? Porque como bien se dice, la corrupción no da factura. Entonces, lo que ha generado la práctica y la técnica legislativa es la creación del delito de negociación incompatible. Entonces, ante la falta de pruebas de uno, residualmente se va al otro. Entonces, muchas veces también no existe pruebas de los delitos de crimen organizado, tráfico de drogas y corrupción en general. Entonces se requiere un tipo penal que pueda, de alguna forma, estando relacionado, sancionar algunas conductas que tienen que ver pues, ¿no? con todo este ámbito. Entonces, el delito de receptación de aportes prohibidos en organizaciones políticas y campañas electorales tendría una función política criminal similar. De ahí, partiendo de este concepto, que es importante, de ahí que su regulación y tipificación tendría que ser también amplia, extensa, pero sin vulnerar el principio de legalidad. El principio de legalidad es el principio más importante que hay en el derecho penal. ¿Y qué nos dice este? Que la conducta delictiva, aquella que está en el tipo penal, que encontramos artículos 106, 107, 108, etc., del Código Penal, tiene que ser clara, se tiene que entender, tiene que ser precisa. ¿Y cuándo una norma cumple ello? Cuando de la lectura de la norma uno entiende para qué se ha puesto ahí, cuál es la finalidad. Esto lo dice Roxin en su tratado. Entonces, lo importante es, más allá de la técnica legislativa que se pueda usar, que se entienda el contenido de la norma. Entonces, pasemos a los proyectos de ley. Por ejemplo, el 2750 del año 2017. Acá se habla de... Es un delito especial, como ya se dijo, porque solamente los autores van a ser el tesorero, el administrador, que reciban donaciones. Pero, si estamos ante un delito residual, que por su propia naturaleza tiene que ser amplio, no es necesario, o en todo caso lo que se impondría sería la redacción bajo la fórmula de un delito común, es decir, el qué. En vez de decir el tesorero, administrador, tiene que ser más amplio, se tiene que ampliar el círculo de autores. Entonces, la redacción debería ser, como en los otros proyectos de ley, el qué, porque eso señala que cualquier persona puede cometerlo.
También se reduce el ámbito de punición al artículo 31 de la Ley de Organizaciones Políticas y en específico a dos incisos, al inciso A y el inciso F. Pero como les digo, esto también va en esa lógica. ¿Por qué no también incluir los demás artículos? Eso ya será una valoración que se haga dentro del seno Congreso, que es la representación popular, pero como les digo, la técnica legislativa obligaría a una punición más amplia, como por ejemplo se hace en el proyecto de ley 2270, que incluye todas las modalidades del artículo 30 y 31, o incluso en el proyecto de ley 2792, en el cual ya ni siquiera se hace referencia a la norma, sino se habla de la infracción de leyes, reglamentos u otras disposiciones que referidas al financiamiento de organizaciones. Es decir, tenemos fórmulas amplias que se pueden usar. Ya corresponderá a ustedes si que quieren determinar claramente en el artículo 31 y 30 de la ley orgánica, o dentro de lo que es una referencia a las leyes o reglamentos. Bueno, a mi parecer, la referencia a reglamentos ya sería bastante amplio, ¿no? Con la referencia a la norma creo que podría ser suficiente. Entonces, otro aspecto que les quería comentar tiene que ver con lo importante para el Estado, que es la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas, el crimen organizado, y que el Congreso ha dado muestras de la importancia que esto tiene. Ustedes han dado, por ejemplo, la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil. Incluso hay proyectos de ley sobre muerte civil para quienes lavan activos. Entonces, es importante ello, ustedes lo han reconocido, y entonces, acá a lo que voy es que la importancia de la norma tiene que verse reflejado en el bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? Es un concepto abstracto, pero que refleja aquello que es importante para la sociedad, aquello que se debe proteger, que es importante para el ser humano y es importante para la vida en comunidad. Lamentablemente no existe un catálogo de bienes jurídicos donde uno pueda escoger uno y decir a partir de acá un código penal. Es algo que se define a través de la doctrina, las leyes, la jurisprudencia. Entonces, es un concepto indeterminado que se tiene que determinar en el caso en concreto. Es decir, ¿quién va a determinar en un caso en concreto qué cosa es un bien jurídico? El juez. De ahí que orientar la incorporación de una norma de esta naturaleza, de repente en los delitos contra la voluntad popular, no sea lo más adecuado, porque cuando el juez analice, va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la voluntad popular o el quiebre de la voluntad popular? O si es que se remite al lavado de activos, también se podría verificar, el juez tendría, digamos, de repente la curiosidad de darle reglas de lavado de activos a este tipo de delitos. Lo ideal para que el debate en la doctrina y jurisprudencia pueda obtener resultados satisfactorios de cara a la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos, es que se haga una ley especial, como se ha hecho en Francia. Pero, como le digo, es lo ideal, ¿no? Otra forma de entenderlo esto podría ser, como ya lo se había señalado, de repente incorporarlo en normas como la de lavado de activos o en normas especiales. Entonces, esto es algo que también se tiene que tomar en cuenta. Ahora, en el proyecto de ley, esto sí quería hacer hincapié, 2653, hay un tema de redacción, porque se pone en la cuarta línea un texto que tiene que ver más con la motivación de la norma y no con ustedes saben que la norma tiene una estructura básica: supuesto de hecho, consecuencia. Y acá ponen con el fin de prevenir actos de corrupción, cuestiones que podrían dar a dudas, y exige una reglamentación también, lo que no sería muy adecuado.
Entonces, continuando con los comentarios, a mí me parece bastante interesante el proyecto de ley 2792 porque establece una serie de conductas tipificadas, un tipo base, que sería el 359A, aunque acá sí hay un problema porque dice solamente se aplica a personas jurídicas, debe ser un error de redacción, debe ser personas y personas jurídicas, entendiéndose que las personas jurídicas son sancionadas mediante una ley especial para ellas, pues, ¿no? También sanciona una conducta culposa, que está perfecto y va en torno a esta lógica de delito subsidiario, como les he comentado, y también establece circunstancias agravantes, lo cual también está perfecto. Algo importante, ya para ir cerrando, es la incorporación de la persona jurídica en estos casos. Es obvio, como ya se ha señalado antes, que existe una regulación vigente, pero claro, sería mucho mejor la regulación que tiene que ver con la regulación propia de la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, que es como se le ha denominado legalmente, para que así se pueda tener condenas legítimas, pues esta ley garantiza el derecho de defensa, esta ley establece supuestos muy claros e incluso los proyectos de ley hacen referencia a ello. Entonces, este ha sido un resumen, ya para no repetir todo lo que se ha dicho antes, para no cansarlos, y les agradezco la oportunidad de ser escuchado. Muchísimas gracias al doctor Juan Sánchez y a la doctora Susana Silva por su importante exposición y habiéndose tratado todos los puntos de la agenda. Yo finalmente quería darles cuenta, señores congresistas, que el Poder Ejecutivo ha decidido, en base a la solicitud de la congresista Carla Schaefer, presidenta de la Comisión de Reconstrucción, presentar por separado, dividir el pedido de facultades delegadas, dándole una máxima prioridad al tema de la reconstrucción, con lo cual esta semana vamos a tener que trabajar este tema con las comisiones involucradas. Es probablemente que volvamos a tener, que es muy probable que quizás volvamos a tener una sesión extraordinaria, la cual se les estará comunicando. Les pido por favor que puedan ir adelantando con sus asesores. Es el mismo pedido de facultades, pero va a venir por temas formales como una ley específica. Entonces les pido por favor que sus asesores vayan revisando también el proyecto presentado. Gracias. Siendo las 2 de la tarde, damos por concluida la presente sesión. Los que estén a favor, los que estén en contra. Muy bien, trabajo que inicia la Comisión de Constitución en este tema. Sabemos que hay otros sobre los cuales también hay incidencia de esta labor parlamentaria, el de la bicameralidad y el de recibir al Premier Villanueva para que venga a detallar el pedido de facultades legislativas. Todo obviamente va a ir en directo, siempre para ustedes vía Congreso Televisión. Los invitamos a que continúen con nuestra programación porque hay más para ustedes aquí en Agenda Parlamentaria.